Ser Podcast. Y Rodrigo Cortés, que es una persona que no para, publica novela, escribe en prensa, hace un capítulo, tiene un podcast, nos hace la competencia con un podcast, tiene un capítulo para historias para no dormir y ahora presenta El amor en su lugar, que es una delicia de película, además que muestra la maestría como un director. ¿Cómo estás? Pues ahora muy contento. Cuando se empieza así una entrevista, todo va muy fluido después. 2 minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad? Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto. ¿Qué? Nos vamos del gueto, tú y yo, esta noche. Vamos a hablar del amor en su lugar, que cuenta la historia de un grupo de actores judíos que, con la intención de llevar pues algo de esperanza en ese gueto de Varsovia, interpretan una comedia musical. Y claro, la primera pregunta es pues si es el arte y la cultura lo que nos da un poco alas para seguir viviendo incluso en momentos tan complicados. De forma inevitable y no siempre buscada, porque ni siquiera le atribuyo al arte una función salvífica, consciente, o una misión sagrada, sino que es inevitable. Y ese es su verdadero poder, que es incontenible y que se abre paso en cualquier circunstancia, porque es una forma de expresión humana, como lo es la risa. Y supongo que por eso nos reíamos todos en clase en el peor momento, ante el peor profesor, o en los funerales, o en cualquier circunstancia, porque es lo que somos. Y en el fondo, nuestros actores, los actores de nuestra película, que en las condiciones más adversas y más improbables desarrollan su trabajo, no lo hacen solo por ayudar a otros. Imagino que eso también será así, muchas cosas son verdad a la vez, sino principalmente porque eso es lo que son y eso es lo que les queda. ¿De dónde nace la inquietud por esta historia? Se ha hecho mucho cine sobre los campos de concentración, quizá menos, ¿no?, sobre los guetos, sobre historias concretas de los guetos, como en este caso. Sí, y sobre los guetos aún hay unas cuantas, un puñado, empezando por El pianista de Polanski, pero no, desde luego, sobre este ángulo. La obra original, porque la obra existió, la obra que es corazón de la película existió, la descubrió David Safier, el co-guionista y escritor alemán, mientras se documentaba para otro trabajo. Y pergeñó un primer borrador con la historia de un grupo de actores que representaban esta obra antes del toque de queda, o que tenían que representar esta obra más bien mientras tienen que tomar una decisión a vida o muerte antes del toque de queda. Y cuando leí este borrador empecé a leer todo lo posible sobre el gueto, pero solo cosas escritas dentro del gueto entre el 41 y el 45. Porque la Guerra Mundial se ha literaturizado mucho con el tiempo. Mientras que si lees lo que sucedía en el momento, los diarios, los testimonios, ves que todo era una confusión extraordinaria y muy contradictoria. ¿Quieres quedarte aquí? No, quiero estar contigo. Había gente muy rica que incluso tenía acceso a carne y material de contrabando. Había gente extremadamente pobre que moría congelada en mitad de la calle y no le importaba a nadie. Y había artistas que trataban de seguir haciendo lo que hacían, que es lo que trataban de seguir haciendo los zapateros. Y es cuando empecé a reescribir las sucesivas versiones hasta llegar a la actual, tratando de acogerme a la sombra magnánima de Billy Wilder. Sí, en el caso de Buriel le encendía las velitas a Hitchcock, aquí se las he encendido a Billy Wilder. Más que a Lubitsch. Bueno, hablar de Lubitsch y de Billy Wilder es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Pero más que a Lubitsch. Con Billy Wilder estaba pensando... desde luego, tuvi o no tuvies una película que pedía a los actores que vieran. Pero estaba pensando principalmente en Billy Wilder porque buscaba ese pesimismo divertido y ese fatalismo lúcido. Y también ese corazón romántico, porque Billy Wilder era un gran romántico, no confeso. Descreía de la humanidad y abjuraba del ser humano, pero creía en el amor, tal vez solo en eso. Y dices también que esta película es el desafío técnico que hubiera hecho Orson Welles. Sí, son demasiados grandes nombres en la misma frase, ¿no? Cierto, sí. Sí, no, claro. Sí, me refería más bien, no estoy reculando. Cuando empecé a trabajar en el guión me di cuenta que me metía en un pollo narrativo de 1000 demonios. Bueno, ¿cuándo no, Rodrigo? También te voy a decir. No eres un director que se acojone ante un reto. Permíteme la expresión fea. Miedos sí me dan, pero quizás ese sea uno de los síntomas interesantes por los que decides asomarte a un sitio, porque te da un poco de miedo. Y eso significa que no estás seguro de si vas a salir con vida y por lo tanto que tal vez puedas ser un poco más listo. Pero pensé en Welles de inmediato
porque hay una parte de relojería que es muy compleja, que es de cálculo, que el espectador no debe notar, o eso espero, porque claro, entramos en la obra y salimos de ella constantemente porque la película transcurre en tiempo real, y a veces sin cortar el plano, el actor no solo cambia de registro interpretativo porque se enfrenta a las canciones, a los bailes, lenguaje exuberante, sonrisas, llegar a la última fila, y sin solución de continuidad se vuelve a retirar entre cajas y vuelve la tensión. Pero claro, la obra sigue y la tienes que seguir oyendo, tiene que seguir avanzando, y ese actor se tiene que volver a incorporar a ella donde toca, sin que eso afecte al desarrollo dramático de lo que estaba haciendo y sin que parezca que nadie le ha dado un pie. Entonces esa parte era complicada. Y también el circo de 3 pistas, que suponía manejar el punto de vista, porque una cosa es lo que ven los espectadores del Fémina, otra lo que de verdad sucede en escena, si te acercas a una posición privilegiada, y otra lo que sucede entre cajas. Y pensé que eso es algo que le resultaría muy atractivo a Wells, porque además su amor por la escena era máxima. Entonces juntar estos dos mundos creo que para él habría sido muy atractivo. All I ever dreamed is useless when life is... Antes mencionabas Enterrado, que fíjate, no tienen nada que ver las películas, pero yo sí, o sea, para mí sí tienen esta cosa que tú consigues en ambas, que es meterte ahí, es casi esa experiencia inmersiva sin usar el 3D, sin entrar en una parafernalia técnica, ¿no?, de un macroestudio, sino esta cosa inmersiva de vivir lo que se vivía en Enterrado, que yo creo que es una película que nos dejó a todos ahí dentro de la caja, y lo que haces en esta, que también, como dices tú, el espectador está en las 3 partes y está viendo cada vez esos 3 puntos de vista, ¿no? Claro, tratas de que la experiencia sea física para el espectador también, que la película no solo la vea, sino que la experimente, que en el fondo es lo que sucedía efectivamente con Buried, que también transcurre en tiempo real y también en un recinto confinado, mucho más confinado, inevitablemente. Aunque, en fin, tampoco sé si se puede estar mucho más atrapado. Pero cuando trabajas con la sensorialidad, efectivamente consigues transportar a la gente a un lugar. Eso significa que el ojo tiene que trabajar, que cuando quieres trasladar el frío, la precariedad de medios, la casi extinguida electricidad que además puede fallar en cualquier momento, el ojo tiene que trabajar. Cuando estás entre pasillos tienes que oír la obra en la distancia de una forma concreta, con una resonancia concreta. Cuando sales a escena, empiezas a girar y la cámara no para en 6 minutos, el sonido también va a girar alrededor. Y eso lo que hace es que el espectador sienta que está ahí, que está empujado en las tablas, y que el dilema moral que tienen que tomar los espectadores es su dilema. Se encuentra a sí mismo tomando la decisión, pensando en qué decidiría él. Y la decisión que es amar o ser amado en ese triángulo amoroso. ¿Cómo te ayuda ese punto trágico, ¿no?, del amar o ser amado, que también bebe de la tradición clásica? Fíjate que además hablamos de un dilema que cobra mayor importancia en un universo en el que la gente lo que quiere es vivir media hora más, y en el que ser amado puede ser fundamental. Hay un personaje cínico que habéis visto en la película, que es Irena, una de las actrices veteranas, que dice: lo importante aquí, niña, es que te amen, no amar. También, sin embargo, hay un borrachín más bien lúcido que en un momento dado dice: tampoco es que puedas elegir, y con lo cual elimina el dilema en un segundo. Pero el amor verdadero, el profundo, y no me voy a poner a filosofar, pero es el que plantea de verdad la película, siempre es un camino de renuncia, siempre es un camino de sacrificio, porque siempre pone primero al otro. Así que cuando se pregunta en la película ¿qué harías por amor?, lo que se está preguntando es ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Bonita reflexión. Y volviendo a esa idea de la cultura, que claro, es una película que es muy actual, porque esta cosa de, no sé si hemos perdido un poco la fe en que el teatro, en que la cultura, en que el cine de alguna manera nos salve. No sé si la sociedad ha perdido, incluso el mundo de la cultura ha dejado ya esa batalla. Tengo la impresión de que la cultura funciona así por sí sola, sin necesidad de que le atribuyamos funciones salvíficas. Porque es incontenible, simplemente porque no por razones poéticas, la cultura no hay quien la... No, sino porque el ser humano se expresa así y no puede evitar expresarse así. Y en una isla desierta, pues habrá quien sepa cultivar, más nos vale a los que acabemos en esa isla, y habrá otro que nos ayude a guarecernos de la lluvia porque diga: con esta lona, en este ángulo. Pero habrá alguien que será gracioso o que sabrá cantar,
y va a ser fundamental para la comunidad, va a ser fundamental para el grupo y va a suceder por sí solo, porque esa persona, ese hombre, esa mujer no se va a levantar por la mañana pensando a quién tiene que salvar, ni qué misión sagrada tiene que desarrollar. Se va a levantar con ganas de cantar. The tree will bloom, the tree will bloom, the bird will sing just like it can, but the darling little girlie never finds a decent man. Ahora que hablas de música, ¿cómo ha sido? Porque tengo entendido, si no corrígeme, que estaba el texto, las letras de las canciones, de casi todas, y habéis compuesto la música, bueno, Víctor Reyes, creo que tú alguna, la música, porque no tenían música, y que incluso lo has rodado en directo casi todas, que hay poco playback. Sí, no hay playback en absoluto. Es una de las cosas... La parte musical es de las más difíciles, más complejas y por lo tanto de las más bonitas y de las que más hemos disfrutado. Porque efectivamente la obra ha sobrevivido. Incluso las letras de las canciones, en polaco evidentemente, pero no la música. No hay ni partituras ni desde luego nada que se asemeje a grabaciones. Así que primero tradujimos las letras al inglés del polaco y luego empezamos a trabajar con la música en la tradición de la escena de finales de los 30. Jerzy Jurandot, el autor original, era un músico de jazz, de big band, muy conocido en Polonia. Escribió la obra dentro del propio gueto. Y por lo tanto, hay canciones que tienen ritmos de foxtrot, de swing. Hay también tonadas románticas. Hay un tema completamente original que no estaba en la obra. Digamos que el de Romeo y Julieta, el del biombo en medio. No vamos a adelantar nada a los oyentes. Ese es completamente original. Y para eso hizo una letra para que Víctor hiciera una melodía de una belleza y de una inspiración inaudita. Y en fin, también teatro yiddish, hay música klezmer muy judía para algunos de los temas. ¿Y cómo ha sido el trabajo con los actores? Porque entiendo que en una película que juega con el tiempo real, que tiene 3 perspectivas, donde la virguería técnica es una parte importante, donde el sonido también lo es, la coreografía con los actores, que además son maravillosos, ¿cómo ha sido para ti enfrentarte a este baile? Bueno, es la parte difícil, claro, cuando sostienes el plano inevitablemente, que hay que hacer un manejo de la puesta en escena que sea perceptible para el espectador en términos sensoriales, pero no narrativos. Él no tiene que estar pensando en eso. Sin embargo, tú sí tienes que tratar de conseguir un baile entre actores y cámara natural, de manera que un movimiento te lleve de forma inevitable al siguiente. Y los actores tienen que hacer eso mientras cantan en directo, además. Y con todos sus saltos, sus gestos, sus emociones, porque además salen a escena arrastrando una emoción muy concreta. Y esa es la razón por la que se decidió trabajar con sonido directo. Es la razón por la que no hay playback. No era para ponernos lo más difícil solo porque de esa manera sintiéramos que, no sé, nos llevaban al cielo, sino porque de ese modo podían incorporar la emoción que estaban sintiendo, que iba a ser diferente en cada toma, como es diferente cada toma en un diálogo. Así que ellos tenían pinganillos para poder escuchar la música y por lo tanto poder seguir el ritmo, obviamente, y entonar, pero los micros solo registraban sus voces. Y en fin, eso lo hace mucho más difícil para un actor. Tiene que tener una capacidad interpretativa que le permita llegar a lugares muy hondos y además cambiar de registro interpretativo constantemente, porque sale de la obra y entra de la obra, pero además tiene que jugársela cantando cada santa vez. Mencionabas antes ser o no ser, ¿no? Que le habías dicho a los actores que vieran la peli. Tú que también tienes esa faceta de divulgador cinematográfico, cultural y gran estudioso, ¿qué otras películas le dijiste que se podían acercar para tener referencias? Les di una lista concreta, voy a tratar de recordarla ahora, para que tuviéramos herramientas para poder hablar después. Una desde luego fue Ser o no ser, que curiosamente, a pesar de estar rodada en el 42, que es cuando transcurre nuestra película, y en Varsovia, desde luego fuera del gueto, en la Polonia ocupada, pero fuera del gueto, no habla del gueto nunca, no se menciona nunca el gueto. Es sorprendente, pero es sorprendente retrospectivamente. Les pedí que vieran de Billy Wilder 1, 2, 3, que no tiene nada que ver con el momento, pero sí con el ritmo, precisamente para la escena, para que solaparan sus diálogos, hablando a la velocidad del rayo. Y también les pedí que vieran Berlín Occidente, que es teóricamente un menor de Wilder, que a mí me entusiasma, y que tiene mucho de ese fatalismo divertido, como cuando Marlene Dietrich dice con ese cinismo: vivo a 2 ruinas de aquí. No se puede decir algo de forma más oscura y más divertida. Les pedí que vieran Cabaret, Vania en la calle 42, también Black Swan, curiosamente, porque les dije, el corazón va a ser muy muy clásico, de película que podría haber protagonizado Ingrid Bergman,
pero formalmente no. Formalmente vamos a ser rugosos, contemporáneos y con una cámara muy física. Qué maravilla, o sea, qué diferencia, qué maravilla. Bueno, lo que es ser un lujo, es poder ser actor contigo, ¿no? Que te den esa lista de películas es casi mejor que luego ir a actuar, la verdad. Bueno, antes hablábamos de La broma, que es la historia que has hecho en Historias para no dormir. ¿Qué ha supuesto para ti entrar en el mundo Chicho Ibáñez Serrador? Y encima en este año. ¿Si has salido alguna vez? Bueno, ha sido para empezar la oportunidad de mostrar agradecimiento, porque claro, Chicho, más allá de ser un icono, es también un pionero, es el que alfombró en gran medida el suelo que muchos pisamos y el que cruzó la línea en este país por primera vez y el suficiente número de veces como para desdibujarla. Así que te puedes sentir abrumado por su sombra aplastante o acogido por su paraguas, y decidimos sentirnos acogidos. Así que lo disfruté mucho porque tenía siempre esa sensación de tributo. No te diré que de devolución del favor, porque no, nada lo puede devolver, pero sí de agradecimiento. Y además tenía muchas ganas de rodar en español. Y quería hacerlo idealmente con muy buenos actores, que es con quienes puedes llegar a zonas hondas a través de algo que puede ser un divertimento como artificio, pero que te obliga a explorar aspectos y ángulos y claroscuros de un personaje para tratar de llegar a sitios interesantes. Y trabajar con Eduard Fernández y Natalie Poza y Raúl Arévalo, en fin, no seré yo quien los descubra, pero permitía precisamente jugar con todas esas ruedecitas y llegar a sitios bonitos e interesantes. Ya hemos visto que controlas los clásicos, pero ¿qué tipo de espectador es Rodrigo Cortés hoy? O sea, vas al cine, ¿qué ves esta temporada, por ejemplo? Algo que hayas visto, que hayas dicho, uy. Con esa pregunta siempre reacciono mal porque soy malo en la memoria corta. Siempre me quedo como diciendo, ¿qué he visto? Pero soy muy cinéfago y muy omnívoro, y desde la pandemia algo menos, pero siempre he ido 3 veces a la semana, más o menos, al cine. Hablo de a las salas. Ahora mismo estoy en 2, ha sido un lento regresar, un lento regresar cauteloso, en el que vas metiendo primero el pie, vas viendo qué temperatura hace, y al final ya te vas por la cintura y ves que todo va bien. Así que, pero en fin, lo veo literalmente todo. O sea, puedo ver la última de Transformers, aunque solo sea para decir por qué el clima se empieza en el minuto 6 y acaba a las 6:15, o la iraní de turno. Si me acuerdo de alguna peli durante la conversación que haya visto recientemente, te lo diré. O sea, que te podemos fichar, podemos quitarte... Será un placer. A mí, mirando pues entrevistas y un poco, porque siempre es un placer escucharte, no solo ver tus películas, he visto un titular que me ha impactado, y en la época de Enterrado, en la época de tus primeros años, dijiste que a veces el talento es una maldición. Yo no sé si ahora, con la madurez, con una carrera más asentada, mantienes que el talento es una maldición. No creo que me refiriera a mí. Tal vez estaba hablando, no lo sé, incluso de Blackwood y de la historia que estaba hablando de esta gente que de repente tenía acceso a algo que les daba la vida tanto como les devoraba. Y es verdad que en ocasiones sucede, no sería tan engreído como para ir por el mundo diciendo que vivo el peso, la cruz del talento. Pero es verdad que con muchos creadores, y sobre todo algunos que sí que van encima con el peso del mundo, a veces de forma decidida, y a veces porque en ocasiones lo que permite es tirar el brazo, hacerlo más largo que otros y tomar cosas que otros no ven, son también cerebros un tanto distintos, y a veces son cerebros en fuga, y a veces son cerebros con determinadas debilidades y fragilidades, y en fin, no sería la primera persona, yo, que viéramos aplastada por su propio talento. Pues esperemos que no, Rodrigo Cortés. Yo también lo deseo. Gracias, y que vaya muy bien el estreno de la película, y nos vemos en Zaragoza en los Premios Feroz. Qué bien, os lo agradezco mucho, y ahí estaremos aplaudiendo. Hasta luego. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.